Aquí a mi derecha tengo a Silvia Pérez Díaz, ella es investigadora predoctoral, está haciendo la tesis de este proyecto, del proyecto de Pompeya. Nada, en mi caso yo soy Maite Maguregui Hernando, soy profesora titular del Departamento de Química Analítica de la UPV. Y nada, bueno, pues esperemos que esta actividad que vamos a organizar sea de vuestro agrado. Estamos emitiéndola virtualmente porque al final bueno, estamos en las circunstancias en las que estamos. A todos nos hubiese gustado vernos, de hecho vemos conectada a gente que es amiga, mandamos desde aquí saludos, amigos, colegas, y es una pena no poder vernos presencialmente, pero también creemos que es una buena oportunidad para que incluso gente que no reside en el País Vasco pues pueda ver nuestra actividad, ¿vale? Entonces, bueno, hablaremos después de nuestro grupo de investigación, de nuestro proyecto, pero deciros que esto no va a ser una conferencia al uso, ¿vale? Porque no solo vamos a hablar, sino que os vamos a enseñar el laboratorio. De hecho, ahora mismo estamos en la plataforma tecnológica que ha construido la UPV dentro del campus, ¿vale? Estamos en el edificio Martina Casiano. Aquí detrás veis un equipo que luego hablaremos de él, ¿vale? Entonces, aparte de hablar de nuestro proyecto, pues veréis un poco lo que es nuestro día a día, ¿no? En el laboratorio. También veréis otro tipo de, bueno, secretitos que nos vamos a avanzar ahora. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con esta actividad. Explicaros que va a tener 3 bloques principales, ¿verdad, Silvia? Entonces, creo que a todos os habrá llamado la atención Pompeya, ¿vale? Porque al final, bueno, pues es un yacimiento arqueológico, un parque arqueológico de importancia, y nosotros os vamos a enseñar un poco qué es lo que hacemos unos químicos analíticos de la Universidad del País Vasco, bueno, pues en favor de la conservación de, sobre todo, pinturas murales, mosaicos y otros objetos del parque arqueológico de Pompeya. Entonces, ahora yo me voy a desplazar un poco más cerca de esta pantalla y vamos a empezar con la actividad. Primeramente, lo que bueno, pues voy a explicaros es un poco contextualizar qué es Pompeya, aunque todos lo sabréis. Creo que si estáis aquí un poquito, quizá algo sepáis. Os voy a compartir, darme un momento, os voy a compartir mi pantalla para que veáis la presentación. Bien, entonces, vale, esto requiere su tiempo. Bien, entonces, aquí veis la pantalla ya, espero que la estéis viendo. En ella podéis observar, bueno, pues el título de esta actividad, un poco rimbombante, ¿no? Los misterios de los frescos de Pompeya. Entonces, estamos en el laboratorio y os vamos a explicar un poco, nosotras como químicas analíticas, bueno, la química analítica y la ciencia que puede hacer por el bien del patrimonio cultural y en concreto por la conservación de los frescos de Pompeya. Ahí en la diapositiva podéis observar nuestros ¿vale? El primero es el mío y el segundo es el de Silvia. Si os quedara alguna pregunta porque nos extendamos demasiado en la actividad, podéis planteárnosla tranquilamente por correo electrónico, que nosotros estaremos encantadas de resolveroslo. Bueno, entonces, sabemos bastante de Pompeya, sabemos que fue una ciudad romana que fue destruida por el volcán Vesubio, pero gracias a quién lo sabemos. Es decir, ha llegado mucha información hasta nosotros. Claro, hace 2000 años no había ningún periodista, por ejemplo, ahí que pudiera narrar ese hecho. ¿Quién lo narró para obtener toda esa información? Bueno, pues en este caso el narrador fue Plinio el Joven. Plinio el Joven tenía un tío que se llamaba Plinio el Viejo. Obviamente aquí tampoco se han complicado mucho con los nombres. Entonces, Plinio el Viejo era científico, en aquel momento a los, bueno, más la parte de biología se les llamaba naturalistas, incluso era militar, era un poco de todo, y escritor, porque Plinio el Viejo
lo que hizo fue escribir una enciclopedia, la enciclopedia de aquella época, que se llamaba Naturalis Historia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Plinio el Viejo comenzó a ver bueno, la nube volcánica, empezó a ver todo este evento y decidió cogerse una barca y pasarse desde el otro lado de la bahía de Nápoles hacia Pompeya e intentó ver más de cerca qué ocurría para después narrar sus hechos. Imaginamos que, bueno, pues escribir un documento al respecto. Y también, paralelamente, para intentar ayudar a la gente, pero con la mala suerte, obviamente, que falleció. Y Plinio el Viejo, pues, observó toda esa escena desde el otro lado de la bahía de Nápoles. Entonces, describió también esa escena que hoy día a la erupción que tuvo lugar en aquel momento se le llama incluso erupción pliniana, porque, bueno, pues esta persona nos ha permitido que hoy día dispongamos de toda la información de lo que sucedió. Bien, ¿cuándo sucedió? Porque hoy día normalmente se dice que la destrucción de Pompeya tuvo lugar en agosto, ¿vale? Agosto, vais a ver en este vídeo, es una reconstrucción de lo que sucedió el 24 de agosto, ¿vale? Pero veremos que esta fecha hoy día, el 24 de agosto del 79 después de Cristo. A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana los habitantes de Pompeya empezaron a notar pues, como terremotos, ¿vale? Movimientos de tierra y posteriormente, un poco más tarde, sobre la 1, pues empezó a haber la primera nube volcánica, ¿vale? Empezó ya el volcán Vesubio a estar en erupción. Veis cómo bueno, pues ya empezaron a derrumbarse parte de las casas, ya hacia las 3 de la tarde toda esa emisión de material volcánico, cenizas, púmice, que es como si fuera piedra pómez, empezó a asolar toda la ciudad. Veis un poco la catástrofe que se avecinaba. Ya para las 5 de la tarde, emisiones a altas temperaturas, emisiones volcánicas a altas temperaturas, empezaron a destruir todo. Y la gente aquí estaría escapando, algunos quizá hayan muerto, pero para las 8 de la tarde, fijaros, en menos de un día, todo estaba asolado y ya todo estaba cubierto de cenizas y de material volcánico y la ciudad estaba, digamos, destruida. Pero lo que sucedió, es a las 8 de la tarde de ese mismo día, sucedió que hacia el amanecer del siguiente día pues, llegó la última nube volcánica que avanzó tan fuertemente y, bueno, pues, no solo materiales volcánicos, sino también gases. Tenéis que pensar que mucha gente también probablemente se asfixió con los gases emitidos. Entonces, la última nube volcánica fue tan fuerte que consiguió asolar completamente la ciudad de Pompeya, la destruyó, la cubrió, ¿vale? Porque veis que en este momento algo se veía en las partes altas, pero tras este momento todo quedó cubierto. Es por ello que hasta que no empezó a excavarse, bueno, pues no se sabía que ahí debajo pues existía una ciudad sepultada. Bien, habéis visto en el vídeo cómo se indicaba desde ya hace muchos años que la destrucción de Pompeya tuvo lugar en agosto del 79 después de Cristo. Sin embargo, bueno, pues, los investigadores y los objetos que se empezaban a desenterrar y a obtener de las excavaciones empezaron a poner en duda este mes de agosto. Veis aquí unas monedas que en principio fueron acuñadas no antes de septiembre del 79. Entonces, encontrar unas monedas de septiembre pues no cuadra con que Pompeya fuera destruida en agosto. Después, otras monedas también que inicialmente, bueno, pues estaban oxidadas, tenían que restaurarlas, que limpiarlas. Entonces, la fecha, después de quitar todas esas costras, cambió y pasó a ser también posterior a agosto del 79. Ahí se encontraron hornillos. Tenéis que pensar que, claro, Nápoles, la zona Pompeya-Nápoles es muy calurosa. Entonces, en agosto, hornillos con residuos, era raro que los hubiesen utilizado. Frutos más propios de la época de otoño. Entonces, también encontrar frutos
por las casas, calcinados en los enterramientos, pues no era muy normal. Finalmente, hace unos años se encontró una inscripción en carbón, ¿vale? En carbón vegetal, en la que se podía leer 16 días de las calendas de noviembre. Esto, en el calendario romano, equivale al 17 de octubre. Entonces, ahora mismo hay un debate, porque algunos científicos, algunos investigadores dicen, bueno, pues la erupción tuvo lugar a partir de ahí. Pero claro, otros se cuestionan, vale, se ha encontrado una inscripción que pone 17 de octubre, pero bueno, pues no se sabe si fue el 17. Pero lo que parece que empieza a estar claro es que la destrucción de Pompeya no tuvo por qué tener lugar en agosto. Bien, ¿cuándo fue descubierta? Pues bueno, los primeros intentos de excavaciones fueron en 1748. Aunque ordenadamente, como veis, empezó a excavarse más tarde, ¿vale? Un poco más tarde, y concretamente Carlos III de España fue patrono de las excavaciones. Ahí veis dos fotos de diferentes momentos de las excavaciones en aquella época. Concretamente, aquí remarco la Casa de las Bodas de Plata, que es bastante conocida. Muy conocida también la Casa del Fauno. Veis aquí en el centro una estatuilla que representa un fauno. Si visitáis Pompeya, que sepáis que esa estatuilla no es original, es una reproducción. La original está conservada en el Museo Arqueológico de Nápoles. La Villa de los Misterios, seguramente esta será uno de los frescos más llamativos y más reconocibles de Pompeya, ¿vale? Con su fondo rojo, es bastante, siempre aparece cuando hablamos de Pompeya. Concretamente no está en la gran urbe de Pompeya, está localizada en una villa suburbana. La Villa de los Misterios estaba más alejada de lo que era la gran urbe, en las afueras de Pompeya. Por esa razón, apenas sufrió daños por la erupción. Es decir, todos aquellos frescos que se conservan en la Villa de los Misterios están mucho mejor conservados. Bien, este retrato también es bastante bueno, característico de Pompeya, ¿no? Al principio se creía que era el retrato de Pacio Próculo y su esposa, pero luego no, se vio que no eran ellos. ¿Por qué? Porque lo que se vio era que era un panadero que se llamaba Terentius Neo y su esposa. ¿Por qué creían que era de Próculo? Pues porque estas personas habían colocado, digamos, como una especie de inscripción, como una especie de cartel, un graffiti, con el nombre de Próculo, un poco pues para ganar méritos, porque querían ser como funcionarios de la época, querían ganarse el beneplácito de Próculo por aquel entonces. Entonces, los historiadores pues vieron, y al final los descubrimientos un poco del estudio del lugar donde se encontró, vieron que no, se trataba de un panadero y su esposa. Hoy día este fresco se conserva en el Museo Arqueológico de Nápoles, por si lo queréis visitar. También se han encontrado muchísimas cosas en Pompeya, no solo frescos. Se han encontrado incluso pan calcinado, lo veis aquí arriba a la izquierda, los frutos calcinados, ya hemos dicho monedas, joyas, podéis encontrar numerosas vasijas, ánforas. De hecho, hay tanto, se recupera tanto, que incluso en el propio yacimiento arqueológico hay un lugar que es el depósito, pero no es un depósito oculto para el visitante, sino que es un lugar grande en el que ahí están metidos objetos que, desde el punto de vista del parque arqueológico, no son los más llamativos ni los que pudieran estar dentro de un museo. Os muestro aquí a Giuseppe Fiorelli porque tiene mucha importancia en los momentos de excavación, porque esta persona fue muy inteligente en aquella época. Seguro que esta foto os es también reconocible. Bueno, pues son los, vamos a decirle, restos de esa pobre gente que falleció pues, escapando o asfixiada por los gases de la erupción volcánica, pero vamos a decir que son moldes, ¿vale? ¿Por qué? Porque Giuseppe Fiorelli tuvo la gran idea de que cuando excavaban decían, uy, aquí puede haber cuerpos y queremos recuperar lo que es la estructura por lo menos ósea, el esqueleto completo, que no vayamos excavando y vayamos destruyendo un poco esa estructura ósea. Entonces se le ocurrió hacer un agujero e ir introduciendo yeso
para generar moldes, porque al final lo que sucede es que esos cadáveres, cuando se fueron descomponiendo, pues dejaban el hueco con los huesos. Entonces, ese hueco con los huesos era cubierto con el yeso, generándose así estos moldes. Gracias a eso, hoy día, pues, muchos investigadores han podido incluso hacer tomografías de estos moldes y han podido, pues, sacar información de cómo era la población, si sufría, pues imaginaros, de artritis, si tenía problemas de huesos, mucha información, si eran jóvenes, más ancianos, han sacado mucha información gracias a esto. Yo creo que es de nombrar a esta persona, Giuseppe Fiorelli. En la actualidad, pues aquí os muestro una foto de Pompeya cuando empezaron las excavaciones, más tarde, la gente se paseaba tranquilamente. Hoy día Pompeya no es tan tranquila, hay muchos visitantes, por desgracia ahora, con la situación que estamos viviendo, bueno, pues, esto al final se ve afectado y los visitantes año a año han ido ascendiendo. Han ido ascendiendo hasta que en 2018 alcanzan los 3,5 millones de habitantes. Hay que decir que todos conocemos el Coliseo de Roma, que es el sitio arqueológico más visitado de Italia, tiene 6,7 casi millones de visitantes en 2016. Entonces, digamos que estaría un poco por la mitad de lo que es las visitas del Coliseo romano. Pero en 2017, justamente Pompeya se situó después de visitas, después de la Galería Uffizi de Florencia, o sea que digamos que está en el ranking top de visitas de pues, sitios de interés patrimonial en Italia. Bien, en cuanto a lo que hoy día está excavado, pues lo que está sin excavar y lo que está excavado, ahí veis lo que está sin excavar, es mucha parte, es decir, mucha parte de la ciudad romana de Pompeya está sin excavar. Y hay parte excavada, sobre todo propia edificios de gente común, pero también edificios públicos. Entonces, yo lo que os voy a enseñar es un poco lo que es la ciudad de Pompeya. Por un lado, si visitáis Pompeya, es muy reconocible el foro, ¿vale? Era el corazón de la ciudad, había un mercado, entonces había mucho movimiento ahí. Lo que pasa es que cuando fue conquistada por los romanos, destruyeron todos esos comercios y lo que hicieron fue colocar bueno, pues edificios más bien políticos y religiosos. También es muy representable o muy reconocible el templo de Júpiter. Hoy día, digamos que tiene esta estética, aquí lo veis en una foto real, pero por aquella época, en su esplendor, dicen que a través de una reconstrucción podría tener esta estética. El Macellum, dentro del foro, que estaba situado más o menos aquí, en este lugar es donde se comerciaba. Aquí había un mercado de abastos, ¿vale? Vendían carne, pescado, pero hoy día solo nos queda esta estructura. Y pudo ser algo así, ¿vale? Pudo ser esta estructura de columnas donde la gente comerciaba. Después enseñaros el Thermopolium. En este caso, digamos que el Thermopolium es como, bueno, los lugares que hoy conocemos como takeaway, ¿vale? Es el lugar donde veis esos agujeros, colocaban ánforas con comida y bebida, con vino. La gente iba o consumía muy rápido o incluso se lo llevaba. Entonces era el takeaway de la época. Si visitáis Pompeya, hay un montón de estos termopolios. Entonces, bueno, os podéis hacer a la idea que no es muy diferente a la época actual. Pues por desgracia ahora tenemos la situación que tenemos, pero en aquella época también pues, iban a bares y alternaban, digamos. Tenemos las termas muy importantes y muy visitadas por los habitantes de Pompeya. Tenemos las termas y en ellas tenemos el labrum, que era como bueno, pues una pila para refrescarse, porque tenían la entrada al caldarium. El caldarium era como bueno, los baños calientes, era el lugar donde se daban los baños calientes. Vemos aquí el natatio, que digamos que sería como, bueno, pues como una mini piscina o un jacuzzi actual. Y tenían incluso sus taquillas, que no son como taquillas actuales, son mucho más lujosas. Veis que están decoradas, son espacios donde dejaban sus pertenencias. Veis que no están cerradas.
Entonces, como no se fiaban, lo que hacían era a sus acompañantes, llamémoslo acompañante, esclavo, como lo queramos llamar, pues lo vigilaban. Como estaba todo abierto, se quedaban vigilando sus pertenencias. ¿Y cómo calentaban el agua en las termas? Pues normalmente lo que hacían era quemar madera, quemaban madera y bajo esas termas había un sistema de tuberías de cerámica y lo que hacían era transmitir ese vapor caliente a través de las tuberías de cerámica y se elevaba ese calor, ese vapor caliente y calentaba lo que había en superficie, es decir, el agua. Y así, bueno, pues se daban sus baños calientes. Y por supuesto el anfiteatro, o no, no es igual que el Coliseo romano, obviamente, pero no podía tener tapiz. Es decir, no era nada desdeñable. Imaginaros ahí todas las luchas que podían organizar supuestamente para el disfrute de los habitantes. También tenían prostíbulos en aquella época, los lupanares, ¿vale? Ahí veis el lupanar, veis incluso una camita, ¿vale? Esta es la camita, y tenían frescos también. Casualmente, pues tendrían en este lugar frescos con escenas eróticas. Incluso los clientes escribían bueno, pues sus opiniones. En aquella época no había pues, TripAdvisor y todas estas cosas para opinar, pues opinaban en las paredes. Bien, entonces, habéis visto un poco las partes importantes de la ciudad romana de Pompeya y ahora os voy a enseñar o vais a adentraros en una domus romana, en este caso pompeyana, porque estamos hablando de Pompeya. En este caso os muestro mosaicos y pinturas murales, que es lo que, bueno, de lo que vamos a hablar más en esta conferencia, en esta charla. Os muestro un vídeo que simula una domus romana. En este caso, podemos adentrarnos en la casa, entramos por el fauces, la entrada, y accedemos al atrio, que es la zona central. Vemos que hay como una especie de hueco, que es el influvio, donde se recogía el agua. Seguimos entrando en la casa, vemos diferentes estancias, cubículos, pero nos encontramos con un altar, un larario, que se llamaba. El larario veneraban a los dioses, colocaban sus estatuas y seguimos entrando en la casa y tenían su jardín, su patio, posiblemente con fuentes, decorado con estatuas, columnas, espacio. Aquí podéis ver la sala de estar. Es el triclinio. Ahí comían, hacían fiestas y por supuesto tienen que tener una cocina donde cocinar, con su horno, ¿vale? O sea, una casa en toda regla. Bien, siguiendo con la presentación, habéis visto un poco Pompeya y ahora nos toca hablar de nosotras o de nosotros, ¿vale? Aquí hemos representado chicas, entonces vamos a hablar en femenino. Entonces, nosotras pertenecemos al grupo de investigación IBEA, del Departamento de Química Analítica, que está compuesto obviamente por profesores y después por investigadores pre y postdoctorales, estudiantes de máster, de grado. Nuestro grupo comenzó en 1987. Comenzó en el campo más tradicional de la química analítica, que por aquel entonces era el medioambiental. Obviamente, ahora se sigue trabajando esta línea y comenzaron también la andadura en la tecnología y control de procesos químicos. Fue en 1999 cuando en el grupo de investigación se empezó a trabajar en el campo del patrimonio cultural. Nuestro grupo de investigación trabaja más líneas, ¿vale? Pero bueno, aquí no me voy a extender más porque no es el caso, ¿vale? Vamos a hablar de algo que está dentro del patrimonio cultural, entonces me quedo aquí. Llevamos bastantes años ya, es decir, creo que no somos nuevos en este campo y, bueno, pues tenemos muchas colaboraciones con museos como el Museo Guggenheim, Bellas Artes de Bilbao, con diputaciones, bueno, con diferentes instituciones, organismos, museos, no solo con Pompeya, también hemos trabajado con la Dirección Descentralizada de Cuzco, en Perú, en Machu Picchu, bueno, pues hemos trabajado en algunos lugares, ¿no? Entonces, nosotros como químicos analíticos pretendemos aportar algo al patrimonio, ¿no? Pero nuestro rol no es único, es decir,
más bien es la ciencia la que aporta al patrimonio. ¿Por qué la ciencia? Porque no solo estamos trabajando por el bien del patrimonio químicos analíticos, ¿vale? Entonces, se empezó a acuñar un término que se conoce en inglés como Conservation o Preservation Science, ¿vale? Sin embargo, en 2006 se empezó a acuñar otro término que es Heritage Science, que es ciencias del patrimonio, ¿vale? Entonces, es todo el estudio que lleva a cabo, bueno, pues investigadores, especialistas del campo de las ciencias aplicado al estudio del patrimonio. No solo estamos científicos, trabajamos colaborativamente, es decir, hay gente de humanidades trabajando, gente de ciencias puras, gente de ingenierías, es decir, es un trabajo, un equipo transdisciplinar, interdisciplinar, vamos a llamarle como queráis. Es decir, tenemos que trabajar un poco así. Aunque cada uno tengamos una jerga diferente, una manera de hablar diferente, quizá un historiador no tiene la misma jerga que puede tener, por ejemplo, un químico, deberíamos de trabajar así, de manera unida, ¿vale? Eso sería la intertransdisciplinaridad real. Entonces, ¿qué podemos hacer en un laboratorio químico? Siempre, claro, en combinación, en este caso, pues con restauradores, arqueólogos, etcétera. Pues muchas cosas, desde análisis de materiales originales hasta determinar cómo producían los objetos, los materiales, es decir, tecnologías de producción, determinar de dónde provienen los materiales que usaron para crear un objeto, una obra, o su edad, datarlo. También podemos diagnosticar, que ya veremos que nosotros trabajamos mucho en eso, diagnosticar el estado de conservación de los materiales y determinar, esto ya sería más aplicado quizá al campo del arte, pues si se han dado restauraciones en la obra, si se han dado falsificaciones en un cuadro, por ejemplo. Entonces, un químico, y en concreto un químico analítico, puede aportar en todos estos puntos, ¿vale? Y vuelvo a repetir que no es el único científico que puede aportar, pero bueno, ahora estamos hablando desde nuestro punto de vista, porque somos químicas analíticas, claro. Entonces, nos vamos a meter un poco en lo que nosotros como químicos analíticos y como científicos hacemos en Pompeya. En Pompeya se hace ciencia, ¿vale? Nosotros llevamos haciendo, vamos a decir, haciendo ciencia desde, ahora os explicaré, pero desde 2009, más o menos. Entonces ya llevamos bastantes años. Tenemos la suerte que la gran mayoría de las personas que trabajan en ciencia, no me meto en arqueología y así porque hay arqueólogos de todo el mundo, pero lo que es digamos en análisis científico, análisis químico sobre todo, la gran mayoría de investigadores, o por decir todos, son italianos. Entonces, tenemos la suerte que nosotros como vascos, bueno, pues hemos accedido a este lugar, ¿vale? Entonces, bueno, quisiera remarcar eso también. ¿Cómo llegamos a trabajar? Pues por casualidad. Conocimos a una investigadora química también finlandesa en 2008 en un congreso, esto suele suceder así, por casualidad, que bueno, pues le gustó nuestros trabajos, nuestras metodologías de análisis y nos dijo, oye, yo colaboro con un grupo de arqueólogos que es Expedició Pompeiana Universitatis Helsingiensis y creo que ellos también podrían estar interesados en que os suméis al trabajo que estamos realizando en Pompeya. Y así fue. Entonces, los arqueólogos nos dijeron, bueno, vamos a ponerles a prueba un poco a estos vascos y en 2008 nos enviaron unos pequeños fragmentitos de pintura mural, después Silvia os va a enseñar más acerca de cómo son esos fragmentos, y pertenecían a la casa de Marcus Lucretius, que es la primera casa donde empezamos a trabajar. Y bueno, los analizamos y parece que les convencimos a los arqueólogos finlandeses, publicamos un artículo y nos dijeron, perfecto, os invitamos a venir a Pompeya. Entonces, ellos se llamaban Expedició Pompeiana Universitatis Helsingiensis y nosotros dijimos, tenemos que poner un nombre a nuestro proyecto. Entonces, ese nombre fue APUV, ¿vale? APUV, Analítica Pompeiana Universitatis Vasconicae. Estamos trabajando in situ en Pompeya, ahora os comentaré qué es in situ. Ahí veis el link de la página web que actualmente está deshabilitada por un problema de dominio. Esperemos que en breve vuelva a estar habilitada. Pero, bueno, podéis
dar también información en Facebook y en el Twitter del proyecto. Claro, es fácil, ¿no? Desde el País Vasco, desde Bilbao, cogemos un avión y vamos a Pompeya. Bueno, no es el caso. Si nosotros queremos trabajar in situ, ahora os enseñaremos después, trabajamos con una serie de instrumentos que hay que transportar. Entonces, si transportamos varios instrumentos, no lo podemos hacer en el avión porque son frágiles, no podemos facturarlos así como así. Entonces, nuestro viaje es un poco odisea. Odisea porque partimos de Bilbao con todos los instrumentos, nos vamos hasta el puerto de Barcelona, nos montamos en un ferry, llegamos al puerto de Roma, a Civitavecchia, bajamos, nos volvemos a coger la furgoneta y llegamos a Pompeya. Entonces, por eso digo que es un poco odisea, porque el viaje es largo y duro, también hay que decirlo. ¿Qué objetivos tenemos? Pues muy resumidamente, en este proyecto lo que pretendemos es, primero, caracterizar qué materiales se emplearon en pinturas murales y también en los últimos años hemos empezado a caracterizar mosaicos. Diagnosticamos también qué transformaciones se han dado en los materiales por impacto antiguo de la atmósfera pompeyana, digamos, antes de la erupción, y por impacto de la atmósfera, digamos, moderna tras las excavaciones. Identificamos qué patologías, pretendemos identificar qué patologías se dan en esos materiales y evaluamos el estado de conservación. En los últimos años estamos empezando a intentar desarrollar nuevos materiales que asistan la conservación y la consolidación de los muros y pinturas murales de Pompeya. Entonces, trabajamos, como decíamos, desde 2008 y trabajamos en 3 casas. La casa de Marcus Lucretius, la casa de Ariadna y la casa de los Amorcillos Dorados. Tuvimos la suerte que en 2015 establecimos un convenio de colaboración con la superintendencia, con el Parque Arqueológico de Pompeya, el cual se extiende hasta la actualidad, hasta 2021, y esperemos que podamos seguir trabajando y seguir extendiendo convenios. La primera casa, veis aquí algunas fotos, pudimos trabajar hasta 2012. Cuando esta casa, cuando dejamos de trabajar, la razón fue porque se abrió al público. Es decir, estuvo cerrada para su estudio y en 2012 se abrió al público. Posteriormente, también hemos trabajado en el Museo Arqueológico de Nápoles, haciendo análisis in situ de frescos que se arrancaron de las pinturas en las primeras excavaciones. También hemos analizado pigmentos y también pigmentos depositados en el laboratorio de investigación que está dentro del yacimiento arqueológico de Pompeya. La segunda casa, la casa de Ariadna, fue también pues, una invitación que nos realizaron desde la Universidad de Valencia. Realizamos también análisis con ellos y como veis en esta foto, aquí hay mucha más gente y es porque, bueno, pues gente del Parque Arqueológico de Pompeya se interesó en lo que estábamos haciendo y aquí fue el punto donde empezamos a establecer los convenios de colaboración con ellos. Hoy día, digamos, que la Casa de los Amorcillos Dorados es la casa, vamos a decir, de la UPV, por lo menos de los químicos analíticos de la UPV. Tenemos mucha suerte porque es una casa que está abierta al público. Es una casa que está abierta al público y como veis en el vídeo de abajo, nosotros trabajamos y nos ven cómo trabajamos. Esto no es normal. Normalmente lo normal es que las casas estén cerradas y que tú trabajes, pero aquí podéis ver que casi es como, en vez de hablar de un abierto por obras, abierto por investigación. Veis que colocamos paneles y bueno, pues la gente puede ver lo que estamos haciendo y nos pregunta y entramos en un diálogo con la gente. Bien, esta primera parte vamos a terminarla un poco hablando de la instrumentación y como estamos en el laboratorio, qué mejor que enseñaros un poco el laboratorio, algunos de los instrumentos que tenemos. ¿Vale? Trabajamos en el laboratorio, sí tenemos muestras. Claro, en Pompeya es difícil. Muchas veces, la gran mayoría de veces, no podemos muestrear. ¿Vale? Entonces, como no podemos muestrear, como alternativa, tenemos que utilizar algo que se llama instrumentos de mano o portátiles. Entonces, estos son los que desplazamos a Pompeya para hacer el análisis. Estos son los que se meten en la furgoneta y los que nos hacen hacer ese viaje tan largo. Este es el último vídeo que os enseño y ahora vamos a empezar a ver el laboratorio. Aquí veis cómo trabajamos. Estamos dentro de una habitación de la Casa de los Amorcillos Dorados.
algunas revisando datos, Iker, el primer chico que veis, tomando datos, detrás más compañeros con otro instrumento tomando datos. Es decir, estamos desde que abren hasta que nos tiran del lugar, pues, bueno, trabajando varias personas a la vez, porque normalmente nos desplazamos como 7, 10 días, entonces tenemos que aprovechar el tiempo. Bien, entonces, cortamos la presentación. Bueno, volvemos simplemente a visualizar en pantalla nuestra cara. Silvia va a venir para aquí. Bueno, entonces, vamos a enseñaros el laboratorio. Es uno de los laboratorios, ¿vale? Entonces, tenemos más laboratorios. Todo es difícil porque no podemos irnos a la webcam a todos. Entonces, aquí atrás creo que podéis ver, ojo, este instrumento. Creo que voy a coger la webcam y así lo vais a ver mejor. Disculpad por el movimiento, pero creo que ahora lo veis mejor. Esto que estáis viendo aquí es un microscopio Raman, ¿vale? Entonces, con él hacemos análisis moleculares. Es decir, si tuviéramos una muestra, luego os las enseñaremos, podríamos saber qué composición tiene. Imaginaros que es un yeso. Pues, por ejemplo, con este equipo veríamos que efectivamente ese material es un yeso. Veis, tenemos diferentes objetivos. Tenemos diferentes objetivos y lo que hacemos es colocar un porta. No sé si se está viendo, Silvia. Se está viendo. Entonces colocamos un porta, colocamos la muestra y lo que hacemos es con un microscopio aumentar lo que estamos viendo y hacer un análisis a escala microscópica. ¿Por qué hacemos a escala microscópica? Porque a veces las muestras son heterogéneas. Entonces, ver pues, esa heterogeneidad a nivel de partículas muy pequeñas, ¿vale? Entonces, podéis ver el instrumento. Ahora, esto es live, ¿eh? Ahora podéis ver aquí a Silvia, ¿vale? Silvia os está mostrando el Raman. Explícales un poco, sí, Silvia. Esto es lo que se veía antes en el vídeo que se está utilizando. Esto, aunque parezca una caja un poco pesada, es portátil y se puede mover. Entonces, además de estos equipos que son como el que acabamos de ver, pero en versión portable. Es decir, es un espectrómetro Raman, hace las veces de lo que yo os acabo de enseñar, pero in situ. También tenemos algo un poco más manejable, que sería esto, que también es una técnica molecular, pero de infrarrojos. Y bueno, pues este cabezal se quita de aquí y capilaría donde queremos medir, por ejemplo, en la pared. Y bueno, pues ahora mismo en el laboratorio hay gente que está haciendo sus análisis con equipos elementales. Tenemos otros equipos portátiles que hacen análisis de los elementos que están presentes, por ejemplo, todos los elementos que están en la tabla periódica, y tendrían una estética muy similar. O sea, es algo de mano o una maletita. Enséñale, Silvia, cómo se cogería la maletita. O sea, simplemente, sí, simplemente se levanta, pesa un poquito, pero se puede transportar, ¿vale? Podéis ver todo nuestro laboratorio. Allá al fondo, si lo veis dos trípodes. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, yo empecé mi tesis doctoral en 2006, hice mi tesis doctoral con esos rámanes, y estos rámanes se transportaban al laboratorio, o sea, perdón, in situ. Veis sobre las mesas al fondo cajas cuadradas, ¿vale? Las veis ahí. Esas cajas cuadradas, lo que está Silvia marcando, y ahí, esas las transportamos. Entonces, hemos pasado de transportar todos esos cables y todo lo que veis ahí, a transportar el maletín que os ha enseñado Silvia con el portátil, y lo que veis en medio es un videomicroscopio que hace las veces de ese microscopio grande que os he enseñado al principio. Entonces, con esto, por ejemplo, también nos podemos ir a un museo, ¿verdad, Silvia? Y si nos dan un objeto, lo podríamos poner ahí y analizar, ¿vale? Entonces, vamos a seguir. Perdonad por los movimientos, pero no tenemos un operador de cámara. Vale. Bien. Entonces, seguimos. Esto es una actividad viva, ¿vale? Entonces, si en algún momento alguien no nos ve o hay algún problema, también
nos lo puede decir, ¿vale? Bien, entonces, ahora vamos a pasar a hablaros un poco de algunas de las cosas que hemos hecho, ¿vale? Os vamos a poner algunos ejemplos. Vamos separando. Después, cuando acabemos este segundo bloque, vamos a cortar, por ejemplo, 5 minutos, porque puede que nos extendamos un poco más y haya gente que se tenga que ir, entonces, por si queréis plantear preguntas, ¿vale? Si quisierais plantear preguntas, vamos a cortar en este segundo bloque, hacéis algunas preguntas, introducimos el tercer bloque y luego ya damos una ronda de preguntas un poquito más extensa, ¿vale? Entonces, voy a compartiros de nuevo otra presentación. Tenéis que dar un momentito. Vale. Bien, entonces vamos a compartir la presentación. Bien. Vale, pues hasta ahora hemos estado hablando de las pinturas murales, ¿no? Os he enseñado fotos, habéis visto ya, por ejemplo, la Vía de los Misterios, qué bonitos murales en color rojo. Entonces, claro, algunos o muchos de los que estéis aquí conectados puede que sepáis lo que es una pintura al fresco, pero por si no, os lo explicamos. ¿Cómo se ejecuta una pintura al fresco? Las que podemos visitar hoy en día en Pompeya. Bueno, pues al final el artista lo que va a hacer es pintar sobre el muro, pero no pinta directamente. Es decir, no es un graffiti de los que se hacen hoy en día que se pintan directamente sobre el muro. Esto está muy bien descrito por parte de Vitruvio, ¿vale? Que tiene su tratado de arquitectura y está muy bien descrito. Nosotros os vamos a dar una descripción genérica, ¿vale? Entonces, sobre el muro lo que se hace es primero aplicar un mortero, ¿vale? Que se conoce con el nombre de aritzio. Es un mortero vasto, de una granulometría, de granos de tamaño un poquito más grande, que se aplica sobre el muro, como si fuera una capa de cemento, vamos a decir que se aplica hoy en día. Después lo que se hace es, se aplica como un boceto, la sinopia, que se llama un boceto de lo que quieres dibujar. Es como hacer, bueno, pues el trazo de lo que vas a dibujar para luego pintarlo. Encima de la sinopia lo que se hace es colocar el intónaco, que es otra capa de mortero, pero mucho más fina. Incluso en Pompeya, bueno, en Pompeya y en otros lugares, ¿no? Pero en Pompeya se aplicaba polvo de mármol para que tenga un aspecto, pues, como muy pulido, muy brillante. Cuando ese intónaco estaba húmedo, lo que se hace es, se aplican los pigmentos. Al estar húmedo el intónaco, y el intónaco, al ser, normalmente ese mortero es principalmente carbonato de calcio, lo que sucede es cuando se aplican los pigmentos, esos pigmentos con el intónaco fresco, que tiene carbonato de calcio, lo que se hacen es unir, ¿vale? Entre sí, se quedan como adheridos al intónaco, se quedan adheridos a la pared. ¿Vale? Eso es aglutinar, que se queden adheridos. Claro, porque si no se caerían, ¿vale? ¿Qué pasa? Hoy día hemos visto que después, cuando se excavaron, cuando se recuperaron en el siglo XX, pues se han hecho restauraciones, estamos viendo que hay repintes, y luego veremos también cómo hay diferentes patologías que se forman, ostras, pátinas, sales, ¿vale? Entonces hablaremos un poco sobre esto. Bien, entonces aquí vamos a parar y quiero que participéis un poco y os lanzo esta pregunta. ¿Cuál creéis que será la paleta de colores empleados por los artistas pompeyanos? ¿Vale? Entonces, voy a dejar de compartir y os voy a lanzar esta pregunta y voy a hacer un sondeo. Tenéis que dar un momento y os voy a dar varias opciones, ¿vale? Entonces, ¿cuál creéis que es la paleta de pigmentos que utilizaban los pompeyanos? Entonces, os voy a dar 4 opciones. Tenéis que dar un momento para que las vuelque y de manera live, vamos a decir, me tenéis que dar una respuesta. Si queréis, claro, el que quiera participar, pero os agradecería que aunque falléis, no pasa nada, ¿vale? Simplemente es, pues bueno, para hacer un poco más dinámico. Entonces, espero que estéis viéndolo.
me gustaría que eligierais una opción. La primera, era una paleta extensa, con todas las tonalidades que conocemos hoy en día de pigmentos. O por el contrario, usaban tierras locales. O usaban tierras locales, minerales y algún que otro pigmento de síntesis, o nos hemos confundido y ninguna de esas opciones son correctas. ¿Vale? Bueno, ya la gente se está animando, hay mucha gente, no vale copiar, hay mucha gente que está decantándose por la tercera. Vale, bueno, a la gente vamos a quedarnos aquí, ¿vale? Casi todos habéis elegido la 3, si bien algunos habéis elegido la 1, os lo enseño, ¿vale? La correcta es la 3, es decir, se empleaban tierras locales, minerales y algunos pigmentos de síntesis. Entonces, os vuelvo a compartir la pantalla. Y os doy un poco de información al respecto. Es decir, habéis comentado que se usaban tierras locales. Sí, se utilizaban ocres rojos y ocres amarillos, que son óxidos de hierro y oxidróxidos de hierro. ¿Vale? Por un lado, tierras que tenían a mano, pero también minerales. Minerales como la malaquita, que se molía y se obtenía ese polvo verde. Es un pigmento de cobre, un carbonato de cobre. La cerusita, que es blanca, un carbonato de plomo. Moliendo ese mineral también obtenemos un pigmento. O el cinabrio, que es el sulfuro de mercurio, del cual os hablará Silvia posteriormente. Se molía y se calentaba para eliminar las impurezas, bermellón o cinabrio. También se podían moler calizas, piedras calizas y tener un pigmento blanco. Incluso carbón, mineral o vegetal, se molía y se obtenía ese polvo negro que se podía utilizar como pigmento. El azul egipcio es un pigmento que se obtiene por síntesis, mezclando arenas ricas en silicio y carbonato de calcio, y utilizaban minerales de cobre o fragmentos que contenían cobre. De esa manera, lo que hacían era exponerlo a altas temperaturas, pero para que todo eso reaccionara y sintetizara, para que sucediera una fusión, era necesario introducir también unas sales, ¿vale? O natron o cenizas de una planta halófila. Las plantas halófilas tienen capacidades de absorber, ¿vale? Entonces, se añadía eso y cuando todos estos materiales fusionaban, el producto final era este silicato de cobre y calcio de color azul, que veis aquí, el azul egipcio o pompeyano. Además de eso, nosotros hemos tenido la suerte de poder analizar todos estos pigmentos en el Museo Arqueológico de Nápoles y en el Laboratorio Pompeyano. Corto la presentación, porque os quiero enseñar para que veáis un poquito las muestras, ¿vale? No sé si se observa, Silvia me dice si se observa. Vale, tenemos aquí, por ejemplo, pigmento negro, está recuperado de las excavaciones de Pompeya y algunos de ellos están conservados en el Museo Arqueológico de Nápoles o en el propio laboratorio de Pompeya. ¿Vale? Negro. Tenemos aquí el maravilloso cinabrio rojo, un color rojo muy brillante. Vais a ver, no es el mismo rojo, este que veis aquí, ¿vale? No sé si se aprecia, un color rojo un poquito más oscuro, es un ocre rojo, es un óxido de hierro, ¿ves? Tenemos el ocre amarillo, el ocre rojo es una tierra, esto también es una tierra, ¿vale? Es digamos, principalmente la goetita, un oxidróxido de hierro de color amarillo. Aquí tenéis el maravilloso, no sé si se observa porque fijaros qué poquito tenemos, azul egipcio o azul pompeyano, tiene un color azul muy brillante. Menos exótico, la calcita, blanco, no tiene nada especial. Y tierras verdes, que como veremos también se utilizan. Quizá nos dejemos alguno, pero más o menos esta era la paleta principal en Pompeya.
Entonces, volvemos a la pantalla. Volvemos a compartir. Lo que os decía, aquí podéis ver los pigmentos en sus boles originales. ¿Veis? Maravilla, ¿no? Que esto nos haya llegado a nosotros. Esto querría decir que en ese momento los artistas, cuando sucedió la destrucción de Pompeya, estaban utilizando pigmentos y los dejaron ahí. Entonces ahora podemos recuperarlos. Nosotros hemos visto incluso que en el caso de algunos pigmentos hay fases minerales volcánicas. Entonces eso reafirma el uso de materiales locales, porque es una zona volcánica. Haciendo otro tipo de estudios, hemos visto que muchos de los pigmentos tienen mucho plomo, ¿vale? Haciendo determinados tipos de estudios, que son estudios de ratios isotópicos del plomo, hemos visto que justamente el ratio isotópico de estos pigmentos que están contaminados con plomo, es decir, estos pigmentos que han estado en el enterramiento, coincide con el plomo de las tuberías empleadas en el sistema de aguas de Pompeya. ¿Qué pasa? Cuando se dio la erupción volcánica, el sistema de tuberías colapsó, se rompió. Entonces, es probable que si esos boles de pigmentos han estado enterrados, las aguas que se han escapado de esas tuberías han podido contaminar lo que es el enterramiento y eso también ha podido ser absorbido por parte de los pigmentos y puede ser por eso que encontramos estas altas concentraciones de plomo en coincidencia con el plomo que proviene de las tuberías. Vale, saltamos a otra pregunta que os quisiera hacer. ¿Cómo creéis que se obtiene el color rosa en Pompeya? ¿Vale? Entonces, el color rosa en Pompeya puede obtenerse, bueno, ya veremos cómo. Entonces, os voy a lanzar otro sondeo. Es un pigmento, el rosa, os voy adelantando, que no es muy común encontrarlo en los frescos pompeyanos. Solo determinadas decoraciones pequeñitas, reducidas, se encuentra este color rosa. Os voy a dar 4 opciones y tenéis que elegir entre una de ellas. ¿Vale? Entonces, iniciamos. Lo mismo, el que quiera participar, que se mueva. Se usaban colorantes producidos por un organismo biológico. Se usaba mezcla de pigmento rojo y blanco para dar lugar al rosa. O se teñían tierras con un color añadido de una planta o una concha de un molusco. Y el cuarto, las últimas 2 respuestas anteriores son correctas. Bien, ahí estáis compitiendo entre... No voy a adelantar. Bueno, estáis votando muchos. Vale, parece que se frena la votación. Muestro respuestas, ¿vale? La gran mayoría habéis indicado que las 2 últimas, es decir, mezcla de pigmento rojo y blanco, hematita, calcita, y tinción de tierras con un colorante extraído de planta o de la concha de un molusco, ¿vale? O sea, esas 2 opciones. A mí se me ha escapado una diapositiva al cortarla y quizá hay algunos de los participantes que habéis elegido la segunda opción por eso, ¿vale? Pero realmente las opciones eran 2, ¿vale? Es la mezcla del pigmento rojo, hematite y calcita, como se veía en la diapositiva que os he mostrado, que os lo vuelvo a compartir. ¿Vale? Aquí os ponía esta pregunta y precisamente hemos elegido la Venus en la Concha, que es una pintura mural bastante conocida y tiene uso de pigmento rosa. Esta es la diapositiva que se me había escapado, carbonato de calcio ocre rojo. Perdonad que creo que no he cortado, perdonad, cosas del directo. Sigo. La primera opción era esa mezcla de hematita con calcita para obtener rosa, pero también tenían un sustrato inorgánico que podía ser una tierra o huesos molidos con un extracto, un
colorante que provenía o de una concha o de una planta, concretamente el púrpura de tío y de la planta rubia, como veremos posteriormente. Es un extracto que viene de las glándulas de un gastrópodo, ¿vale? Entonces lo que hacían era extraer y la molécula que daba ese color rosa es el dibromo índigo. Plinio, el viejo, lo llamaba pigmento purpurisum y mezclaba tierra blanca, la Creta argentaria, con púrpura de Tiro. Entonces se teñía esa tierra blanca. También podían utilizar como extracto de coloración rosada el extracto de la raíz de la planta rubia. Ese color lo dan las hidroxiantraquinonas, principalmente alizarina y purpurina. Entonces, hay dos opciones en el caso de los extractos colorantes. Nosotros analizamos pigmentos rosas del Museo Arqueológico de Nápoles, 3 en concreto, y analizamos con la batería de técnicas portátiles de laboratorio. Primero analizamos el sustrato inorgánico con técnicas adecuadas para el arqueo, como el infrarrojo, y vimos que correspondían a arcillas de origen volcánico, normal, lo que tenían cerca, ¿no? Cogían esas arcillas y hicimos el análisis también mediante otra técnica, el análisis elemental, vimos que había una alta concentración de plomo, al igual que sucedía en los otros pigmentos que os he enseñado. Y una vez más, ese plomo, a través del análisis del ratio isotópico, vimos que coincidía con el plomo de las tuberías de Pompeya. Deciros que, por ejemplo, estudios que se han hecho en tibia de restos óseos de Ercolano tenían mucha más concentración que, por ejemplo, los trabajadores que están en contacto con plomo. En cuanto al colorante, utilizamos el instrumento que Silvia os ha mostrado, Raman, pero en una vertiente, se llama el SERS. Lo que hace es mezclar el extracto que obtenemos del pigmento con nanopartículas, en este caso de plata. ¿Veis las nanopartículas? Son pequeñas partículas metálicas. Aquí las veis junto con el colorante rosa. Aquí veis una telita que lo recubre. Entonces nosotros medimos esas partículas que tienen alrededor el colorante rosa que proviene del pigmento. Y a través de estas nanopartículas incrementamos la señal, ¿vale? Y estas son las señales típicas que obtenemos. Lo que hicimos fue comparar la información obtenida con bases de datos y vimos que correspondía con el extracto de la raíz de la planta rubia. Entonces, en el caso de estos pigmentos, podemos decir que bueno, pues se utilizó el extracto de la planta rubia tintorum. Bien, a continuación os voy a plantear otra pregunta y con esto termino con las preguntas, ¿vale? Entonces, en esta diapositiva veis a Iker, que es un compañero que también participa en APUC, y veis que hay como un mural que tiene una parte roja y amarilla. ¿Por qué creéis que tenemos rojo y amarillo? ¿Vale? Es decir, porque veis que coexisten en este mural una parte roja y una parte amarilla. Entonces, vuelvo al sondeo, os hago las preguntas y os voy a dar 4 opciones. Vale, os las voy adelantando mientras lo vuelco. Usaron un estilo pictórico basado en el juego de amarillos y rojos. La segunda opción sería una de las zonas se ha transformado de color. La tercera opción sería que el artista se quedó sin uno de los colores y optó por otro. Y la cuarta y última opción sería el juego de colores amarillo y rojo se asocia a la mitología romana. Podéis votar si queréis, a ver qué. Vale, bueno, ahora os mostraré, pero parece que. Vale, bueno, parece que se para la votación, os muestro los resultados. La mayoría de la gente ha respondido que es una transformación de color.
Y otros han respondido que es juego de colores, ¿vale? Amarillo y rojo, y otros que se asocia este juego de colores a la mitología romana. Bueno, pues es la 2, ¿vale? La transformación de color, lo que ha respondido la mayoría. Bien, entonces, vuelvo a la presentación y os vamos a dar más información sobre esta transformación de color. Bien. Entonces, lo dicho, se trata de una transformación de color que pasa de rojo, o sea, perdón, de amarillo, desde el ocre amarillo a rojo, por la temperatura, se deshidrata. A ese rango de temperatura que veis que se alcanzó con total seguridad en la erupción volcánica de Pompeya. Entonces, lo que hicimos fue analizarlo, porque esta transformación se encontraba en la casa de los amorcillos dorados, y lo analizamos ahí. Y esta transformación también se encontraba en la casa de Marcus Lucretius. En este caso, existe una zona baja roja original, una zona media amarilla original, una zona alta que es un amarillo transformado. Veis aquí la gradación de color. Esto no se transformó, esta parte de aquí, porque estaría cubierto por los residuos que dejaron los techos de arriba. Colapsaron los techos, todas las plantas de arriba de la casa y se cubrió y se protegió. Aquí veis cómo se ve un cerco de la transformación. Analizamos el rojo original de abajo y el transformado de amarillo a rojo y vimos que daba la misma información, hematita, con Raman. Entonces, esta opción no es correcta para discriminarlos. Sin embargo, con una técnica elemental, como la fluorescencia de rayos X en su versión portátil o de mano, hicimos un modelo de discriminación. Vemos como el amarillo original, el transformado, que lo veis representado en naranja, y el rojo original se diferencian. ¿Por qué se diferencian? Porque el rojo original tiene arsénico y el amarillo transformado a rojo no. ¿Por qué? Porque el amarillo en sí no tiene arsénico. Entonces, con esto podemos discriminar lo que es un rojo transformado de un rojo original. Podemos ir a Pompeya y estudiar cuál es rojo original y rojo transformado desde el amarillo. También envejecimos muestras de pava pictórica amarilla en el laboratorio a temperaturas crecientes para ver si se transformaba el color. Efectivamente, como podéis ver, se transforma el color, a 200 grados no pasa nada, pero a 250 ya empieza. Cuantificamos a través de un microscopio Raman similar al que os he enseñado al inicio, al que os hemos enseñado. Hacemos un mapeo antes y después de la exposición a la temperatura y cuantificamos cuánto se transforma a cada temperatura. Entonces, con este esquema podemos analizar una muestra y saber esa muestra sacada de un muro concreto, a qué temperatura sufrió impacto ese mural. Es decir, analizamos ese mural, vemos que se transforma un porcentaje concreto y podemos decir, bueno, pues si se transforma un 20 y pico %, estaría en el entorno de los 225 grados de impacto. Usamos también otro equipo portátil, que es el FORCE. Hicimos un modelo similar que también nos permitía estudiar esto, ¿vale? ¿Cuál era rojo original o transformado? Y también clasificar un rojo transformado a qué temperatura se transformó. Esto tiene una virtud, porque este estudio que os he enseñado hay que hacerlo en el laboratorio, pero este otro lo podemos hacer in situ porque este equipo lo llevamos en una mochilita y podemos hacer el estudio. Podemos ir con él, analizar in situ murales de Pompeya que están transformados o no, es decir, rojo original o rojo obtenido por transformación, y podríamos no solo discriminar si es original o por transformación, sino ese muro a qué temperatura fue impactado, es decir, qué temperatura de impacto sufrió. Esto podríais preguntar, ¿qué sentido tiene? Pues tiene bastante sentido porque todo esto puede ayudar a obtener más información respecto a cómo sucedió el impacto en las diferentes orientaciones y puntos del yacimiento arqueológico de Pompeya. Y con esto terminamos el segundo bloque y es ¿qué le ha pasado a este pigmento azul que veis aquí? Entonces, aquí no os hago una pregunta porque bueno, es un poco complicado llegar a una conclusión, quiero decir, sin ninguna ayuda, y os vamos a indicar pues, información al respecto de este estudio que hicimos, ¿vale? Entonces, como veis, tiene una estética pues,
azul, verdosa. Entonces quisimos estudiar si se había transformado, qué le había pasado. Entonces, esta transformación la vimos en la casa de, bueno, transformación, voy a ponerlo entre comillas, en la casa de Ariadna, que ya he mencionado. Aquí estamos en Agore, que por cierto no ha podido asistir porque está justamente en prácticas de laboratorio. Ya sabéis cómo andamos ahora los docentes con toda esta situación, entonces por eso no puede estar aquí. Entonces vimos que se estaba transformando de azul a verde grisáceo. Creíamos al principio que era una transformación, una pérdida de color. Entonces, analizamos en el laboratorio y primero vimos que había superficialmente ceras que probablemente habían aplicado en una restauración pues, de principios del siglo XX. Analizando la capa pictórica, esto es como si fuera una estratigrafía, es un corte transversal de la muestra, una micromuestra, luego os las enseñará Silvia. Veis que en la parte superior pues, hay granitos azules, pero luego se verá mejor. Si entramos hacia adentro en la muestra, pues ya no empieza a ser tan azul, empieza a ser más verdoso. La parte externa es azul egipcio, que ya os he hablado de él. Haciendo un análisis elemental, vemos silicio y cobre en la parte externa, está asociado al azul egipcio, pero en la parte, digamos, interna, en la capa pictórica, que tiene un color un poco más verdoso, abunda el cromo. ¿Vale? Veis aquí que abunda el cromo. Entonces, haciendo estudios Raman adicionales, vimos que en esa capa que no era tan azulada, pues habían utilizado la celadonita, que es una tierra verde. ¿Vale? En concreto, marco en negrita tierra de Verona, porque en la bibliografía se comenta que si la tierra verde tiene bueno, pues, presencia de cromo, se asocia a que la procedencia es de Verona. ¿Vale? Eso es lo que se indica en la bibliografía. ¿Vale? Entonces, con este estudio, ¿qué es lo que vemos? Vemos dos capas pictóricas. Realmente no es una transformación. Es decir, aquí tenemos una capa pictórica superficial en la que únicamente han utilizado azul egipcio, y aquí, en la segunda, también hay granos de azul egipcio, pero abunda la tierra verde. Entonces tenemos una capa encima que es más tardía, es decir, pertenece al tercer estilo pictórico. Hay 4 estilos pictóricos en la época romana. Y la capa más interna pues, puede corresponder al primero o segundo estilo pictórico. Sería una mezcla entre celadonita y azul egipcio. Entonces, aquí podemos hipotetizar, ¿no? Y podemos decir, el dueño de la casa o dueños no les gustaba el verde y lo cambiaron por azul. Pero también podemos hipotetizar que esta gente pues, mejoró en su vida y tenía más dinero y dijo, pues vamos a decorar con azul egipcio. ¿Por qué? Porque el azul egipcio es un pigmento mucho más costoso que una tierra verde. ¿Vale? Y a todo esto, esa coloración como azul, gris, verde que actualmente macroscópicamente vemos, también está unida, contribuye a que esas ceras que han aplicado en la restauración se están oscureciendo. Entonces hacen como un efecto y hacen que ese azul egipcio que está ahí en la capa superficial no se vea tan azul como lo tenemos que ver. ¿Vale? Entonces, en este caso, no es que el azul se haya transformado, sino que tenemos una estratigrafía diferente y una contribución de una cera que está pues, alterando un poco ese color original del azul egipcio. Vale, entonces vamos a dejar 5 minutillos bueno, pues de ronda de preguntas, Silvia, y ahora vamos a dejar un último bloque en el que Silvia os habla de muchas cosas más, ella solita. Entonces, lo que voy a hacer es, si me dais un segundo, os voy a activar tanto audio como vídeo. Entonces, cada uno puede elegir lo que quiera. Puede, si le da pues, un poco más de vergüenza, puede incluso escribir en el chat. Entonces, os agradecería que si tenéis preguntas, veis ese muñequito con la mano levantada, que clicarais el muñequito con la mano levantada, yo, Silvia y yo os damos paso. ¿Vale? Y si queréis activar la cámara, por nosotras genial, porque nos gustaría ver
vuestras caras porque, bueno, nos da un poco penita no poder interactuar más. Vale. No. Vale. Óscar. Vale, Óscar, si quieres puedes activar tu micro, lo tienes abajo, es la forma del micro, lo clicas y en teoría lo podrías activar. Si tienes problema... ¿Soy? Hola. Sí, hola. Bueno, hemos de decir que son amigos, colegas, Óscar y Bea, que bueno, quieren introducirse ellos antes que hacerlo yo. Introduzcan ellos. Bueno, nada, bueno, nos conocemos de trabajos juntos en el Museo Arqueológico de Asturias y Óscar que lleva también trabajos personales de investigación con respecto al fuego en arte rupestre y en cuevas. Y mi pregunta es con respecto a los pigmentos de Pompeya, los pigmentos rojos. ¿Se ha certificado que no utilizaban deliberadamente la transformación de goetita en hematite en todo Pompeya? Quiero decir, en las salas que vosotros habéis investigado, ¿se ha certificado esto? Porque desde un punto de vista arqueológico es muy interesante. Porque eso ya se utilizaba en la prehistoria, la transformación deliberada, y me resulta raro que en Pompeya no se hiciera. Ellos me responden. A ver, hola Bea. Hola. Como estábamos diciendo antes, distinguimos el ocre amarillo transformado a rojo, el ocre rojo original, porque el ocre rojo original tiene arsénico. Entonces, para saber si hay un ocre amarillo transformado utilizado a propósito, pues debería hacerse como un screening de todos los puntos rojos de las paredes rojas de Pompeya para ver si se ve ese arsénico. Y también una inspección visual como para saber si efectivamente toda la pared está pintada de ese rojo, o sea, que no se vea el cambio gradual que vemos en la fama de la puerta. Sí. Y luego yo te doy un dato más. Por lo menos los pigmentos disponibles en el MAN, en el arqueológico, y los pigmentos disponibles en el laboratorio, los rojos, todos ellos tienen arsénico. Entonces, a nuestro entender, son rojos originales que no vienen de la transformación del amarillo al rojo. No sé si me explico. Es decir, nuestros estudios indican que esos ocres rojos disponibles como pigmento en polvo, vamos a decirlo, todos ellos tienen arsénico. Entonces, eso nos hace pensar que son ocres rojos originales y que no son obtenidos por transformación del amarillo al rojo. Claro. Ahora, que hubieran utilizado esa práctica no es descartable, pero de entre los pigmentos recuperados, o por lo menos analizados por nosotras, creo que podemos decir que no. Pero igual se utilizó esa técnica, no lo sabemos. Igual pudiera haberse utilizado y justamente pues, el artista en sí no dejó tirados los boles allí. Igual algún artista lo utilizaba o alguna taller o lo que sea, y en ese momento pues no estaba trabajando, vamos a decirlo, igual no tenemos hoy día ese material recuperado. Entonces, esa es nuestra lectura. Y luego tengo otra pregunta, a ver si de restauración. Una preguntona. Sí, a ver si lo... No tengo químicas analíticas, pero sí. Bueno, pero igual lo conocéis, igual sabéis. ¿Cómo han eliminado esas ceras que contabais que están aplicadas sobre el pigmento azul? Porque es que en el museo tenemos ese mismo problema. Hubo una época, en los años 50, 60, que se aplicó ceras a todo para consolidar. Y claro, hoy en día tenemos ese problema que está todo ennegrecido. Todo está de color negro. Entonces, para eliminarlo es complicado. Entonces, quería saber si conocéis el sistema que están empleando. A ver, lo que conocemos son ceras que se aplicaron pues, a lo largo del siglo XIX y XX, porque hubo como diferentes intentos de generar una cera que permitiera como preservar la pintura y a la vez no se amarilleara, no de algo como manchas, porque efectivamente queda la capa pictórica luego ennegrecida. O sea, y se ven algunos ejemplos.
Y también lo que hacían era proteger más y echar más cera en, digamos, el panel principal que en el resto de la pared. Y eso hace que al final haya una alteración de color. O sea, está más vivo donde echaron la cera en el resto de la pared. O sea que yo creo que no llegaron a ninguna solución buena por el tema de las ceras, la verdad. Sí, luego añadir también que incluso nosotros en nuestro trabajo intentamos acudir al registro de las intervenciones que han hecho. Y no es, o sea, tenemos información, pero no es sencillo, o sea, tenemos información no es superficial, por llamarlo de alguna manera. O sea, muchas veces, encima, nos dan la información en italiano, que no es un problema, ¿no? Pero hay veces que está escrito como de una manera coloquial y muchas veces, por ejemplo, indican petróleo, no sé qué, o sea, benzina, gasolina. eso es gasolina, no sé qué. Entonces, muchas veces es complicado llegar a una conclusión de realmente qué es lo que aplicaron. Y por otro lado, hay informes detallados pues desde, no sé, hace 30 o 20 años hasta ahora. Pero en el siglo XIX, de hecho, las recetas que aplicaba cada persona que intentaba probar eran secretas, porque se le tenía que dejar como su copyright. Entonces, realmente no se sabe qué era la mezcla de compuestos orgánicos que estaban poniendo. Es complicado. Sí, sí, sí. Así, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues ¿tenéis alguna pregunta más, Bea, Óscar? No, gracias. Gracias. Pues nada, gracias por vuestra participación. Chao. Bueno, pues damos pie a alguna preguntita más y pasamos a que Silvia os introduzca el gran bloque final. Si tenéis alguna pregunta extra, si no, podéis plantearla en el chat y os leemos después, ¿vale? Entonces, si alguien más quiere, vamos a cortarlo, ¿vale? Si alguien me pregunta, que le dé al muñequito la manita y a las 3, a las 2, a las 1 y empezamos con el tercer bloque, ¿eh? Porque veo que nadie va a preguntar. Vale, entonces, ahora... Yo tengo una pregunta que hacer. Sí, Sí. habla. Bueno. ¿Esto está compartiendo? Vale, os vamos a compartir el último bloque, ¿vale? Entonces, en el último bloque, Silvia os va a hacer una pregunta. Sí, importante. Bueno, ahora mismo estamos en la casa de los amorcillos dorados. Estamos en el triclinio y en la pared sur vemos esta situación. Parece como que se ha mezclado pintura negra, roja, pero no sabemos muy bien qué pasó. Entonces os vamos a plantear una serie de opciones a ver qué nos decís. Entonces tenemos que dejar de compartir. Os voy a poner las opciones. Vale, os voy a poner las opciones. La primera sería el rojo que se había utilizado Se degradó. se transformó a negro. La otra opción, Se utilizó una mezcla de colores negros y rojos para transmitir un mensaje relacionado con la cultura romana. se utilizó una mezcla de colores negro y rojo para transmitir un mensaje. El tercero, Está quemado por la erupción. está quemado Carbonizado. o carbonizado por la erupción y ninguna de las anteriores es correcta. Entonces ahora las vais a visualizar y podéis votar. Lo que queráis, claro. O sea, la mayoría se estáis cantando por el tema de la carbonización, porque yo creo que es que habéis visto el pan carbonizado, y os parece todo así.
negro. Bueno, Más o menos. más o menos eso son lo que habéis respondido. Entonces, vamos a volver a compartir la pantalla. Bueno, os vamos a explicar. El pigmento que utilizo en esta pared es el rojo de cinabrio, el que a María os habló antes y os enseñó. Bueno, aquí nos tenéis a las dos porque yo estoy realizando mi tesis doctoral en una beca de la Fundación La Caixa en este grupo de investigación sobre precisamente el proceso de ennegrecimiento de este pigmento. Disculpad, estamos quitando el sondeo. No sé por qué está visible. Mensajes del directo, ¿eh? Necesitamos un asistente de cámara. Bueno, vamos a ello. Ya estamos. Podemos volver, pues eso. Vale, aquí estamos las dos y como os decíamos es una investigación que estamos llevando a cabo para saber cómo se ennegrece el pigmento. Y bueno, yo aparte de estar haciendo la tesis doctoral, llevo una cuenta de Twitter de divulgación en la que mezclamos cosas de historia del arte y arqueología con nuestro trabajo como científicas del patrimonio. Entonces, la fotografía que abre esta presentación es el estado de esta pintura mural en los años 70. Como podéis ver, pues efectivamente gran parte del rojo está transformado en negro, pero en este fragmento que se ve aquí a la izquierda, parece que se conserva todavía bastante este color rojo tan intenso. Sin embargo, en 2015 este proceso sigue avanzando, como se puede ver. Aquí hay más zona gris que la que había en un principio, por lo que es un proceso que está todavía desarrollándose y tenemos que dar una solución al parque arqueológico de Pompeya para poder conservarlo y saber por qué sucedió esto. Desde principios del siglo XIX y XX, lo que se pensaba era que el cinabrio que se enseñó antes Maite, en un sistema cristalino trigonal a una temperatura de 344 grados, cambiaba su estructura cristalina y pasaba a ser metacinabrio, que es de color negro. Tiene un sistema cristalino diferente. Sin embargo, la propia palabra de metacinabrio indica que es metaestable a temperatura ambiente, porque parece que este proceso se revierte y el negro no es estable a 25 grados, sino que se volvería a poner rojo. Por eso, desde hace 20 años más o menos, hay unas nuevas hipótesis que hablan del papel que tiene la luz y los cloruros, que pueden provenir tanto del aerosol marino, que puede ser el actual o el que había en época romana, también en emisiones volcánicas, porque en las emisiones volcánicas se emite cloro, y bueno, más tarde hablaremos hasta qué punto afectan a la conservación de las pinturas, y también por el uso de productos de restauración que no son adecuados. Por ejemplo, biocidas para combatir el biodeterioro que incluyen cloro. En algunos estudios que se han realizado se han visto que en zonas de cinabrio ennegrecido se ven cloruros de mercurio, como el cloruro de mercurio 2, el calomel, que es de color blanco, o la corderoita, que lleva un color grisáceo anaranjado. Sin embargo, estos compuestos realmente no explican que lo que veamos sea una superficie que da la impresión de estar carbonizada, porque no llevan ese color negro tan característico. Entonces, otras posibilidades que contemplamos es que parte del mercurio del cinabrio se haya podido reducir al mercurio metálico negro. Porque también haya habido en Pompeya, porque es un caso especial, un efecto conjunto de los fluoruros y del choque térmico de la erupción, porque la temperatura de la erupción podría haber sido suficiente para pasar el cinabrio rojo a metacinabrio negro. Por otro lado, en bastantes yacimientos con pinturas murales se ha visto que se acumulan otro tipo de materiales sobre la superficie pictórica. Entonces, por una reacción con el óxido de azufre del aire y la calcita del mortero, que da lugar a sales, por ejemplo, el yeso. Y en cualquier caso, es muy importante la calidad del pigmento que se utilizó y la técnica de ejecución, porque la presencia de impurezas se ha visto que favorece la estabilidad del metacinabrio. Entonces, como ahora ya sabemos todo lo que teníamos que saber sobre el cinabrio, podemos ir a trabajar in situ. Ahí estamos trabajando con el espectrómetro Raman que os enseñamos antes.
Y efectivamente, en esta zona de la pared pudimos encontrar tanto yeso, por problemas con óxidos azufres del aire, y calomel, que es este cloruro del que hablaban en la bibliografía recientemente sobre por qué se ennegrece el cinabrio. Y además, no solo podemos trabajar in situ, sino que a veces también tenemos la suerte de contar con pequeñas muestras. Bueno, aquí hace falta. Como vemos en resinas de este tamaño. Y lo hacemos gracias a lo que se ve aquí, que es un molde y un producto en dos fases, una fase líquida y una fase en polvo. Cuando se mezclan, dan lugar a un sólido. Y entonces sobre ese sólido se pone la muestra, que es muy pequeña, y después se pule en lo que tenemos aquí a la derecha, que es una pulidora. Entonces así podemos estudiar estratigrafías y cómo es el orden de las capas de pintura y de los morteros. Y Maite nos está enseñando otra estratigrafía para que veáis que realmente son muy pequeñas, que no nos estamos llevando un fragmento muy grande del fresco ni nada por el estilo. Pero bueno, vamos a enseñaros algo a lo que tuvimos suerte de acceder hace años. O sea, normalmente esto no se... Esto no se debe de tener hoy día, pero en aquel momento, no sé si está viendo, dejad de compartir, porque os lo tenía que haber mostrado yo antes y no os lo he mostrado. No sé si se ve bien. Yo creo que sí. Déjalo así, no sé si se ve bien. Si me veis abajo en pequeñito, podéis clicar el vídeo y se os pone en grande, ¿vale? Entonces, esto sería un fragmento de pintura. También vamos a decir, a nuestro favor, que esto no está muestreado de una pintura mural, sino que son fragmentos del segundo estilo, que quiere decir que en la época de la erupción ya estaban pasados de moda, y entonces en la casa de Marcos Lucretius, cuando estaban renovando las pinturas de una habitación, desecharon todos los fragmentos de pinturas anteriores y los enterraron en el jardín. Esto hace que cuando se pusieron a excavar en el jardín, encontraron un montón de fragmentos de así, pues bastante grandes y bonitos. Vale, entonces vamos a volver a la presentación donde estábamos. Y bueno, pues como ha dicho Maite, llevamos trabajando 10 años en el Parque Coso de Pompeya y hemos podido detectar muchas sales, tanto de fluorescencias que se forman en la superficie de las pinturas, como subfluorescencias que se forman en capas más internas del mortero. ¿Y por qué estas sales son tan preocupantes? Porque pueden reaccionar con los materiales, disolverlos y dar lugar a tensiones internas, sobre todo las subfluorescencias, que llegan a hacer tanta intención por dentro que hacen que se desprenda la capa pictórica, como vemos aquí, o dar lugar a derrumbamiento. Entonces, en la casa Morini Durati tenemos varios ejemplos de cuando se excavó la casa en 1904. Aquí tenemos a Diana, que está siendo observada por Acteón. Muy bien, en los años 70, Acteón ya no tenía cara. Y esto es porque las sales que se generaron llevaron a la pérdida de capa pictórica. Y de hecho en 2015 la situación es aún peor porque se están perdiendo los rasgos también de Diana. Y otro ejemplo, que como también os comentó Maite antes, cuando se excavaban las casas, sobre todo en el siglo XIX y por supuesto en el XVIII, los paneles que ellos consideraban más importantes los arrancaban y se los llevaban al Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. En este caso, esto es una sala, el triclinium de verano de la casa de Marcus Lucretius, que nunca estuvo cubierta por un tejado. Entonces, el panel que se arrancó obviamente está bien conservado, pero en el resto de la pared se ha perdido pues, toda la nitidez de la pintura mural que había de fondo. Bueno, entonces sabemos que hay sales en Pompeya, pero pues queremos saber cuáles son las fuentes de esas sales durante nuestro trabajo allí. Por un lado están los gases ácidos de las emisiones de las industrias, y por otro lado el aerosol marino, que incorpora cloruros y sodio, y se generan sales. Por otro lado, el agua de lluvia también lleva disueltos iones porque
las emisiones en gases luego pasan a formar parte del vapor de agua y del agua de lluvia. Y, claro, como hemos dicho antes, en el declive de verano de Marcus Lucretius se puso un tejado, por lo que las pinturas murales que había allí pues, se deterioraron. Entonces, pues, la solución sería efectivamente poner un tejado a todo. Bueno, igual no, pero es más discutible. De todos modos, la excavación tiene un tamaño muy grande. Aproximadamente pues, unos 15 o 16 hectáreas de San Mamés. Entonces es literalmente imposible poner un tejado a todas las casas para evitar que el agua de lluvia cause problemas. Por otro lado, los materiales de restauración y consolidación que se han utilizado desde los siglos XVIII, XIX y XX también pueden dar lugar a problemas de sales. Y también el agua subterránea, porque por fenómenos de capilaridad puede pasar de los acuíferos que hay debajo de Pompeya, porque Pompeya está construida por encima de un gran acuífero de agua de carácter volcánico. Bueno, como hemos adelantado antes, en las emisiones volcánicas se emite cloro. Podría ser el origen del cloro que se nos está formando en nuestra pared final ennegrecida. Pero no solo se emite cloro, también se emite obviamente vapor de agua, CO2, óxido de azufre, que podría participar en la formación de yeso, y cantidades menores de ácido fluorhídrico. A una temperatura muy elevada llegan a cristalizar fluoruros de sodio y de calcio. A una temperatura menor, el fluoruro se intercambia por ejemplo, iones hidróxido dentro de silicatos, porque son las posiciones que están más libres. No llega a penetrar la estructura del mineral como a temperatura mayor, pero sí que se queda absorbido. Entonces, para saber si este material volcánico puede aportar tanto fluoruro como cloruro o sulfatos y otras sales, hay que trabajar in situ. Y para ello, pues muestreamos en varios lugares del parque, como la necrópolis de Fortanola, la isla de Castiamanti o la Puerta de Stabia. Y volvimos al laboratorio. Y ahora os vamos a enseñar también unas muestras, porque aquí tenemos fotografías, pero también os puedo enseñar con la cámara. Como podéis ver, no solo los estratos, no solo hay unas piedras de tamaño mayor, como por ejemplo la pili, sino que también puede haber ceniza, como en este estrato 1, o un lapili de tamaño más pequeño, como sería este. Eso depende porque según el momento de la erupción se emitieron tamaños de partículas distintos y se acumularon en capas distintas de la estratigrafía. Entonces, con este equipo portátil que no tenemos aquí, es un equipo de espectroscopía de ruptura inducida por láser, se pueden detectar tanto cloro como flúor, lo que nos ayuda a saber el impacto de este material volcánico. Por otro lado, con la fluorescencia de rayos X, si bien se pueden detectar muchos iones, muchos elementos, solo se puede ver cloro, porque el flúor es muy ligero. Bueno, pues como hemos dicho antes, con el equipo de LIS portátil podemos detectar tanto flúor como cloro por la formación de emisiones moleculares con el calcio. Tenemos suerte porque tanto en el material volcánico como en las pinturas murales hay mucho calcio. Como se explicó Maite antes, en las pinturas murales se utiliza carbonato de calcio como aglutinante de los pigmentos. Entonces, en principio, tenemos las condiciones óptimas para poder utilizar estas bandas para seguir la presencia del flúor y del cloro. Después de hacer esto, pues supimos que había haluros, fluoruros y cloruros en material volcánico, pero no sabíamos si eran lo suficientemente solubles como para pasar y formar sales en las pinturas murales. Para ello llevamos a cabo un proceso que se llama lixiviación, que se lleva a cabo también cuando hay una erupción en el momento actual y los señores que se dedican al medio ambiente quieren saber hasta qué punto los materiales de esta erupción suponen un problema para la salud de la gente que vive allí. Entonces se utiliza un gramo de material volcánico y agua, se agita durante 1 hora y después se miden los aniones y cationes que han pasado del sólido al líquido, porque eso es una medida de la posible contaminación del agua subterránea o del agua potable. Y bueno, realizando este proceso pudimos encontrar los iones que pasan de nuestro material volcánico
al agua de lluvia, por ejemplo, o al agua subterránea, con los valores que tienen para los podos del Parque Arqueológico de Kuma. Está al otro lado de la bahía de Nápoles y, bueno, como podemos ver aquí, las líneas rectas son los valores de sodio, potasio, cloruro y sulfatos para el Parque Arqueológico de Kuma. Y nuestras cajitas son los valores de nuestro material volcánico. Y como se puede ver, pues no es nada especial, es bastante similar. Entonces, si decíamos al principio que el agua subterránea suponía un problema para la conservación por las filtraciones, de la misma manera, si el agua de lluvia entra en contacto con el material de la excavación, material volcánico, también daría lugar a estos problemas de sales. Aquí podemos ver a la izquierda una imagen del Leda y el Cisne, de la red quinta de Pompeya, con material volcánico aún sin eliminar. Y a la derecha estamos viendo a Hércules, que fue recientemente excavado en esta área, y también tiene material volcánico unido. Entonces, mejor prevenir que curar, porque nosotros proponemos que antes de que los materiales volcánicos causen problemas por tanto la humedad del aire como la lluvia, como infiltraciones, den lugar a sales, pues es mejor eliminarlos. Y por otro lado, no solo dan lugar a sales los materiales volcánicos, sino que también son un sustrato muy apetecible para los microorganismos. Esta pintura mural de la Casa de Ariadna, que está en una estación subterránea, se encontraron en la zona que estaba limpia y no tenía restos de material volcánico, solo una especie de hongos, mientras que en la parte inferior se encontraban hasta 7, porque los hongos utilizan material volcánico tanto como sustrato como para alimentarse. Entonces, en cualquier caso, ya sea para evitar el biodeterioro o para evitar la formación de sales, nosotros recomendamos que cuando se extrae una nueva pintura, se realice una limpieza exhaustiva del material volcánico. Y este hongo que os acabo de comentar está publicado como artículo en Ambient Chemie, que es una revista en la que no suelen aparecer trabajos de ciencias del patrimonio, y tuvimos mucha suerte de contar con gente muy buena, tanto en la Universidad de Oviedo como el Instituto Suizo de Estudios del Arte, para llevar a cabo esta investigación, que ha tenido bastante repercusión en distintos medios, como Nature, Chemistry World o Nature Italy. Y bien, ahora seguimos trabajando, y ya que sabemos que el material volcánico tiene cloro y flúor y contribuye a generar sales, estamos evaluando hasta qué punto y dónde se acumulan más estas sales generadas por flúor y cloro. Gracias a ELIPS, que como dijimos antes, nos permite encontrar esos dos elementos. Entonces, evaluaremos tanto la fuente de las restauraciones, los productos utilizados, como las emisiones volcánicas en sí mismas, las lixiviaciones de los materiales que se generan, el aerosol marino y el agua subterránea, que es rica en algunos volcanes. Por otro lado, estamos trabajando en procesos del envejecimiento del cinabrio, porque sabemos que el cloro que está presente en la zona ennegrecida puede provenir de la erupción volcánica, pero queremos saber también qué pasa cuando una probeta, que hemos preparado de una manera que explicaremos ahora, se expone al aire libre durante 3 meses en verano, como se vio aquí, y en la zona que veis más negra lo hemos dopado con fluoruros, cloruros y sulfitos. Entonces, para realizar estas probetas, utilizamos este molde, que es un molde para hacer bombones o hielo, o no se sabe muy bien qué, y utilizamos 2 tipos de mortero distintos. Lo que veis aquí es un mortero que imita más bien al arrixio, porque tiene agregados volcánicos y más una granulometría mayor, y lo tenemos aquí también. Y sobre esta capa de arrixio extendemos otra capa de un mortero más fino, que lo llamamos el intónico, y pintamos con los pigmentos disueltos en agua cuando el mortero todavía está húmedo. Vale. Entonces ahora vamos a hacer unos análisis para saber qué productos se nos han formado en las zonas más oscurecidas, para saber si acaso es que hemos estado imitando lo que pasa en Pompeya. Vamos a evaluar
también el envejecimiento envejecido, el efecto de la luz ultravioleta, las emisiones volcánicas o del agua de mar, el aerosol marino. Por otro lado, como podemos utilizar tanto la espectroscopía de ruptura nuclear por láser como las de rayos X para medir flúor y cloro, queremos realizar un método que nos permita ir a las pinturas con escenario ennegrecido y saber qué concentración de cloro hay, para poder evaluar a partir de qué concentración de cloro el rojo pasa a ponerse negro, para saber también en qué condiciones de conservación deberían estar las pinturas para evitar que el proceso siga su curso. Y bueno, ahí os enseñamos un ejemplo de las pastillas que preparamos. Y aquí viene Maite pues con una pastilla para que la veáis. En esas pastillas, aunque la veáis muy roja, no es solo cinabrio, sino que es cinabrio con una mezcla de calcita, porque queremos imitar la matriz de la pintura mural que estamos estudiando. Y para terminar, pues una vez que sepamos qué le pasa al cinabrio y por qué se ennegrece, nuestro objetivo a largo plazo es desarrollar materiales nanocomposites para proteger la pintura mural de la radiación ultravioleta, consolidar la capa pictórica y, idealmente, tratando los aspectos éticos del tema y con restauradores y demás, pues intentar recuperar el color rojo original. Y bueno, aquí terminamos la conferencia y la presentación, y si queréis hacer alguna pregunta más, pues haremos las dos. Bueno, he estado leyendo comentarios de que se escuchaba mal, etcétera, etcétera. Estamos en un laboratorio y hay veces que, bueno, pues la conexión en internet no es lo mejor posible. Espero por lo menos que haya sido comprensible, porque quiero decir que lo que hemos estado transmitiendo, que aunque se oyese mal, quizá era modesto, pero aunque se oyese mal, por lo menos se hubiese seguido. Y nada, pues disculpas por la conexión, pero tenéis que comprender que estamos en un laboratorio y las circunstancias son las que son. Así que por lo menos esperamos que, aunque en algún momento a alguien se le haya el audio un poco cortado, o a todos, pues espero que se haya escuchado algo y se haya seguido. Entonces nosotros estamos listas a si alguien quiere encender su micro, su cámara, a responder cualquier pregunta, cualquier curiosidad. Podéis preguntarnos cualquier cosa, cualquier curiosidad. O sea, no tiene por qué ser específica del trabajo concreto o de cuestiones de bloques que nosotras hayamos explicado, sino en general. Gracias, Elena, por tu comentario, y Luis también. Bueno, qué pena que estamos a través de esta vía y no podemos comentarlo, ¿vale? Más. Entonces, nadie más, si tiene alguna pregunta. Nada, nosotros esperamos. Sí, Óscar, dinos, porfa. Puedes activar el microcámara, lo que quieras. Bueno, dinos, Óscar. Ahora, Ya. vale. Es que no entendí muy bien, porque como no se oía bien, no entendí muy bien, Silvia. Entonces, ¿les afecta también a las pinturas la radiación ultravioleta? A ver, en las tormentas que enseñamos, la zona de arriba estaba cubierta por una cinta negra, entonces no les daba el sol. Y la parte de abajo estaba expuesta al sol y cada una pues tenía disoluciones de flúor, o sea, de fluoruros, y sulfitos. Y de momento estamos viendo que todas están ennegrecidas. Entonces, puede ser tanto un efecto de la luz o una acumulación de sustancias, de partículas, vaya. Bueno, de eso ya vamos a detectar yeso y demás. Pero ¿durante cuánto tiempo estuvo expuesto? 3 meses más o menos. 3 meses. A ver, esto es muy poco, ¿eh? O sea, lo que hemos querido hacer es ver, aprovechar el confinamiento, aprovechar meses malos. De hecho, están colocados en mi terraza, han estado colocados en mi terraza. Queríamos ver de manera espontánea pues una pintura simulada, qué es lo que le podría pasar, ¿vale? O sea, nuestro objetivo siguiente es hacer envejecimientos acelerados, mucho más en cámara, mucho más específicos, mucho más rápido, acelerados, más agresivos,
al final 3 o 4 meses en una exposición espontánea no es representativo. No es representativo, pero ya está. Pero hemos visto un cambio. Nuestra cosa fue, bueno, vamos a ponerlas por si acaso a ver qué se ve. ¿Vale? Fue como están ahí y no nos cuesta trabajo tenerlas ahí, pero al final hemos visto que cosas pasan. Entonces, eso es lo que... Y el siguiente paso, como dice Silvia, es eso. ¿Y no puede ser también la radiación infrarroja? O sea, aparte de la ultravioleta, la infrarroja. Hay estudios que están intentando saber, discriminar por rango de longitud de onda y ver qué rango de longitud de onda afecta más. La humedad. Sí, al final no es una única variable. Entonces, al final, nosotros lo que queremos es hacer un compendio una recopilación de todas estas variables no solo para ver el efecto unitario, sino el efecto conjunto, que al final Pompeya o cualquier lugar no es un sitio aislado al que solo una variable le afecte. Ese es el tema. Es muy complicado, muchas veces es muy complicado simular algo real. Bueno, pues está muy bien, porque nos vamos a enterar por vosotras de qué les pasó a las pinturas prehistóricas, seguramente. No sé, por lo menos entre todos daremos respuesta, aunque sea por lo menos algo de información entre todos. Nada, Pues, gracias, Óscar y Bea. Gracias. Muy interesante. Bueno, pues además de Óscar y Bea, pues no sé si ya finalmente nos hemos extendido más, pero bueno, tenéis que pensar que esto lo hemos hecho, como quien dice, in extremis, porque la Semana de la Ciencia obviamente iba a ser presencial, pero de una semana para otra, como quien dice, hemos tenido que cambiar a la virtualidad. Entonces, es un poco complicado hacer lo que queríamos hacer, también sin ninguna asistencia de cámara, simplemente con un ordenador, con una webcam. Entonces, bueno, esperamos que os haya gustado la actividad, conferencia, como lo queramos llamar. Y nada, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta porque no se anime, esperad que hay un chat por aquí. Vale, hasta otra, gracias Luis. Os vamos a compartir de nuevo nuestros correos electrónicos y lo vamos a dejar con esto. Si alguno no se anima a preguntar ahora, porque da vergüenza o lo que sea, os compartimos de nuevo el correo de Silvia Pérez y yo misma, Maite Maguregui, y si queréis contactar, pues estáis bienvenidos para que nos escribáis y nosotras responderemos, ¿vale? Entonces, nada, nos despedimos y Silvia, otra. Vale, la gente que se está escribiendo. Gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Beatriz, sí. Vale, Gustavo. Gracias. Vale. Genial. Gracias, Óscar. Gracias, Mercedes. Gracias a todos. Si queréis escribir, también os podemos leer mientras os vais. Gracias. Nos quedamos aquí. Gracias, Nerea. Gracias, Nerea. Nada. Bueno, pues nada, nos despedimos con esto. Ay, gracias, Enrique. Genial, Irene, Enrique, gracias. Y nada, pues nos vamos despidiendo, ¿vale? Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y esperamos que os encontréis bien y que sigáis bien tanto vosotros como vuestras familias. ¿Vale? Hasta la próxima. Espera. No, jefe Busi, yo creo que igual le ha dado sin querer. Vale. Genial, pues nada, pues con esto nos vamos despidiendo, ¿vale?